amados hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por estarnos escuchando. Estoy contento escuchando estos himnos preciosos que fueron con los que yo nací y crecí, ya que vengo desde mis bisabuelos que eran cristianos. Estos himnos, si ustedes los escuchan, pues me traen muchos recuerdos. Gloria sea el Señor. Vamos a empezar con nuestro tema de esta mañana, de este día, donde quiera que me estén escuchando. A lo mejor me están escuchando en la noche o a mediodía, en fin. Mis hermanos, es de suma importancia esto que vamos a tratar. Y antes de empezar, quiero pedirles en el nombre de Cristo que si estas predicaciones han sido de bendición para ustedes, o las enseñanzas que hemos estado impartiendo ya por más de un año, pues pónganos un like ahí en su pantallita y en internet, ahí en YouTube, un dedito gordo hacia arriba. Suscríbase a nuestro canal y comparta las predicaciones con alguien más. Amén. Y el título de esta predicación se llama La parábola de las 10 vírgenes. Y se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25 y versículos del 1 en delante. Y dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque me das una vez más la oportunidad de estar hablando con tu pueblo. Señor, que esta palabra que me has dado, que es inquietado en mi corazón, Señor, llegue a cada uno de mis escuchas, donde quiera que estén, con bendición, con edificación, Señor, y Padre, que le sirva a cada uno de ellos, Padre, para su vida espiritual. Y Señor, toma control de mi vida, de mis labios. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Seguimos la lectura, mis hermanos. Dice: entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Mis hermanos, aquí esta parábola que nuestro Señor Jesús les dio a sus seguidores es algo sumamente interesante y de una tremenda actualidad. Las vírgenes, aquellas a las que se refería el Señor aquí en esta parábola, eran las candidatas a ser la novia del esposo. Y eran 10, dice aquí en la palabra.
Pero ellas sabían que el esposo iba a llegar. Y lo estaban esperando, por supuesto. Tal vez lo esperaron todo el día y llegó la tarde y se hizo de noche. El cansancio, tal vez el estrés y todo eso, podríamos decir, las venció y se durmieron. Pero dice aquí, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Habían esperado todo el día, habían esperado a la mitad de la noche, y a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces, dice la palabra aquí que 5 de ellas, 5, o sea, la mitad de aquellas vírgenes o candidatas a ser la esposa del novio, 5 habían sido muy prudentes. Fueron, compraron el aceite suficiente, lo traían en una vasija y aparte llenaron su lámpara. La lámpara tenía que estar encendida todo cuando se hacía de noche, ¿verdad? Y no podían estar oscuras. Pero el aceite se va acabando. Cuando las insensatas, dice aquí la palabra, vieron que ya venía el esposo y que a ellas ya estaba parpadeando su lucecita, su llamita en la lámpara, le pidieron a las prudentes, denos de ese aceite. Y ellas le dijeron, no, porque a lo mejor no llega inmediatamente y nos va a faltar a todas, mejor vayan a comprar. Y se fueron. Pero en eso llegó el esposo y las 5 que estaban preparadas entraron al lugar de la boda o de las bodas. Aquellas fueron y hallaron aceite, compraron y vinieron, pero dice aquí el último versículo, el versículo 12, mas él respondiendo dijo, de cierto, os digo que no os conozco. El versículo 13 culmina diciendo Cristo Jesús, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En otras palabras, era solamente un ejemplo, no era 10 muchachas o 10 señoritas físicamente hablando, sino que el Señor Jesús pone como ejemplo a 10 vírgenes, pero de quien está hablando el Señor es de su iglesia, de la iglesia que Él compró con su sufrimiento, con su agonía, con su martirio, con su sangre en la cruz del Calvario. Tuvo tan tremendo aquello que le costó la vida al Hijo de Dios. Pero Él compró a esta iglesia que somos nosotros. ¿Por qué? Porque en el día y el momento en que el ser humano en el huerto del Edén decidió desobedecer a Dios y hacerle caso a la serpiente, a Satanás, en ese día y en ese momento preciso, dejó el ser humano de ser hijo de Dios para convertirse en hijo del diablo. A través de todo el Antiguo Testamento vemos que nuestro Dios le habla a su pueblo. Hay un pueblo especial para Él en el Antiguo Testamento, que es el pueblo de Israel. Amén. Y todos aquellos que no eran hebreos, pero que voluntariamente se hacían hebreos a través de la circuncisión y de otros ritos que hacían. Pero el Señor les hablaba y los cuidaba, tanto así que los sacó de Egipto, de donde estaban, y los llevó a través del desierto. Abrió para ellos el Mar Rojo, abrió el río Jordán. Durante 40 años les dio de comer
maná del cielo, pan del cielo. Y no nada más eso, les mandaba codornices para que comieran carne. Les daba agua de la peña, de la montaña. Él se portó siempre como un padre amoroso para con su pueblo. Pero lamentablemente, el pueblo de Dios, ese pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, le volvía la espalda una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Vemos que cuando nuestro Dios le dio a Moisés las 10 tablas de la ley, o sea, aquel decálogo tan hermoso, se tardó Moisés allá arriba en la montaña, y para cuando volvió al campamento, volvió a donde estaba el pueblo, ya aquellos tenían un ídolo, tenían otro Dios, tenían un becerro de oro. Y el mismo Abraham, perdón, el mismo hermano de Moisés, Aarón, les había fabricado el becerro. Dice, es que me exigieron y yo lo fabriqué. Dios fue ofendido y ha sido ofendido una y otra y otra y otra y otra vez por su pueblo. Cristo Jesús vino hace 2000 años a redimir al pueblo de Israel, pero no lo quisieron recibir. Ya se había anunciado 700 años atrás, ya se había anunciado 1200 años atrás, ya se había anunciado 1500 años atrás, y sin embargo no lo quisieron reconocer como lo que era y lo que es el Mesías esperado. Gracias al Señor que ellos no quisieron, entonces la oportunidad se abrió para todo el mundo. Amén. Y vemos pues que los brazos de Cristo Jesús siguen abiertos. Pero hay un problema. A raíz de que el Señor Jesús se levantó de los muertos, anduvo con sus apóstoles 40 días, les dio la promesa del Espíritu Santo y les dio la gran comisión y de predicar el Evangelio a todo el mundo. Ahí nació la iglesia cristiana como la conocemos ahorita. Y esa iglesia es la que está siendo representada por estas 10 vírgenes. Los apóstoles, aquellos, esperaban que nuestro Señor Jesús volviera por ellos en el tiempo de ellos. El apóstol Pablo esperaba que el Señor volviera durante su tiempo. La iglesia a través de los siglos ha estado esperando, llámese como se llame el siervo de Dios, el pastor, el evangelista, el misionero, donde quiera que esté, ha esperado el arrebatamiento de la iglesia durante su vida. Y los hermanos aquellos han muerto y el Señor no ha venido a llevarse a su iglesia. Mi bisabuelo, el hermano Bruno Valdés, él esperaba a Cristo Jesús. Él esperaba ser arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Su hija, mi abuela, que fue la señora que me crió, la mamá que me crió, por decirlo así, por circunstancias que algún día vamos a platicar. Ella y su esposo, mi papá Andrés, mi mamá se llamaba Jovita, mi abuela Jovita y mi abuelo Andrés. No, jamás les dije abuelos, ellos eran mi papá y mi mamá. Ellos esperaban a Cristo Jesús y murieron esperando. Mi mamá biológica, mi madre, la hermana María López, esperaba que Cristo Jesús viniera en su vida. ¿Sí? También era cristiana, creyente, fiel.
Y la hermana María López hace casi 4 años está con el Señor. Pero sabe una cosa, yo sigo esperando al Señor. Y yo creo firmemente. Yo creo firmemente. Y se lo digo delante de Dios y delante de toda la gente que me está escuchando. Yo creo que yo sí voy a ver a Cristo Jesús entre las nubes. Voy a ver a mis hermanos que murieron antes, aquellos pastores viejos que conocí, autores algunos autores de estos himnos que estamos escuchando hoy, a mis antepasados, mis abuelos, mis bisabuelos, todos ellos. Los voy a ver levantarse y luego voy a ser transformado. Yo sé en quién he creído. Ahora, ¿por qué les digo que yo creo firmemente? Porque mis hermanos, todas las profecías están cumplidas. Todas en absoluto. Todas. Donde quiera que usted agarre las profecías, del Génesis al Apocalipsis, dice, la ciencia se aumentará. La ciencia ya se aumentó. Ya el hombre juega a ser Dios. Dice, la economía va a cambiar. Ya cambió, mis hermanos. En Europa, en gran parte de Europa, ya no se conoce el papel moneda, los billetes, las monedas ya no se conocen. Ya todo es o un microchip o una tarjeta de crédito. Eso era imposible no vamos a hablar de mis abuelos. Hablo de mí cuando yo era un niño, cuando yo estaba en la primaria, secundaria, bachillerato, como usted quiera. Era prácticamente imposible creer que iba a cambiar tanto y tan rápido la situación a nivel mundial. Y sin embargo cambió. Hoy estoy grabando la predicación, ¿verdad? Un día antes del domingo, bueno, perdón, 2 días antes del domingo. Fui al doctor. Me van a operar de una hernia. Les pido en el nombre de Cristo que oren por mí. Fui al doctor y el cirujano ahí, pues yo nunca lo había visto, es la primera vez, entonces tuve que llenar un montón de papeles, un montón de documentos. Pero hubo algo que me llenó de asombro, de vergüenza, hasta de coraje, por decirlo así. Hay una sección donde dice, si te vas a cambiar de sexo, aleluya, ¿qué es lo que se te va a poner? Y ahí menciona los órganos que le pueden trasplantar o que le pueden quitar a la persona. Hasta allá hemos llegado, mis hermanos. Este país, cuando yo era niño, si la persona declaraba que era homosexual en su petición de visa de entrada a Estados Unidos, no lo dejaban entrar. Si era comunista, no lo dejaban entrar. Si era socialista, no lo dejaban entrar. Si era vicioso, no lo dejaban entrar a este país. Ahora el mismo gobierno está pagando parte o todo lo que es el costo total de la transformación. Pero, mis hermanos, esto es solamente para explicar que las profecías ya se cumplieron. Estamos viendo tantas cosas que si parpadeamos un poco se nos pasan. Las noticias, donde quiera que usted vea las noticias, ¿sí? Ya sea en el internet, ya sea en la computadora, ya sea en la televisión, ya sea las oiga en el radio, las noticias van muy rápidas diciendo lo que está pasando. Y la iglesia y la novia está dormida. Ese es el problema. Yo conozco muchos hermanos que amo en el Señor, porque pues muchos de ellos han sido mis compañeros en el ministerio por muchos años, otros parte de las iglesias donde yo he estado, en fin. Ya me ven y dicen, oye, Rubén, tú sigues cantando lo que cantabas antes y sigues predicando como predicabas antes, ya cámbiale. Sí, ya cámbiale. Modernízate. Aquello ya no se usa.
Hubo un tipo ahí, un hombre, que yo no le puedo decir hermano, porque no es cristiano, autor de los más grandes éxitos que se han dado en la nueva canción, que en un evento público quemó los himnarios que había, metodistas, bautistas, de la iglesia apostólica, de la iglesia pentecostés, de la iglesia, de las iglesias donde fuera, le llevaban los himnarios y los quemaba, porque decía que eso no era manera de alabar a Dios. Así de terrible es la cosa. Entonces, se han metido estos lobos en medio de las congregaciones, en medio del pueblo de Dios. Y eso, aunado a que el pueblo ha estado dormitando, no ha comprado aceite para su lámpara, viene a dar con que gran parte de ese pueblo que Cristo Jesús compró con su sangre se va a quedar afuera en el día del arrebatamiento de la iglesia. Ese es el punto, lo que estamos viendo ahorita. Amén. Ahora, en Mateo 24, capítulo 3, 4 y 5, mis hermanos, aquí dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esta mañana, cuando iba a la cita con el médico, iba escuchando las noticias. Rusia está invadiendo a un país vecino, ¿verdad? Y está llevando todos los armamentos que necesita, tanques de guerra y todo eso. Sus naves, sus barcos de guerra están rodeando ese país. Y Estados Unidos, que antes, cuando había otros presidentes, cuando hubo el presidente que estuvo hace solamente un año, se interponía ante ellos. Estados Unidos era un país que amaba a Dios y que amaba el orden. Estados Unidos siempre mostraba fuerza, ¿verdad? Carácter. Pero ahora este presidente que está, pues pobrecito, él no sabe ni dónde anda. Satanás lo puso ahí. Y Dios lo permitió. ¿Saben por qué? Por el pecado donde se encuentra este país, y no nada más este país, el mundo entero. Entonces, estamos en un tris de que la última guerra mundial se dé, o al menos se dé una guerra allá en aquellas áreas, tal vez una guerra nuclear, una guerra donde haya bombas atómicas. Se oye de guerras y de rumores de guerras. Entonces, todo esto que hemos visto se ha cumplido. Todo lo que dijo el Señor Jesús se ha cumplido. Yo no sé qué van a hacer los ateos, porque ellos no creían que Cristo Jesús era real, o es real. Y es tan real como este aparato donde estoy grabando esta predicación. Amén. Entonces, el punto es, mis hermanos, que la iglesia de Cristo ya no tiene aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite es el tipo del Espíritu Santo. Amén. El tipo del Espíritu Santo. Y no les preocupa. Su lámpara se apagó y se está apagando. No les preocupa ir a buscar más aceite. ¿Por qué? Porque dicen, así estoy bien. No necesito preocuparme. Amén. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 1, mis hermanos, aquí, Romanos 9, 1, aquí lo tenemos.
Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Quién da testimonio? El espíritu humano. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Y si la persona realmente ha sido salva, el espíritu humano tiene que darle testimonio al mundo a través del Espíritu Santo. Y vemos gran parte de la novia del Cordero, donde no hay ningún testimonio de salvación y mucho menos de arrepentimiento. No hay frutos del Espíritu Santo. Amén. Y mis hermanos, es terrible. ¿Qué va a pasar con esos hermanos? ¿Qué va a pasar con los compañeros de las iglesias donde usted está, donde yo estoy? Cuando vamos nosotros a la iglesia local, pasamos 3 o 4 iglesias, una de ellas inmensa. ¿Qué va a pasar con ellos? Con esos miles de personas. Lo que va a pasar, mis hermanos, se van a quedar a la gran tribulación. Amén. Ahora, no nada más eso. Aquí, mis hermanos, en Mateo 12:31, vemos que nuestro Señor Jesús nos habla de una manera muy perentoria. 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, en contra de Cristo Jesús. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y tristemente, mis hermanos, yo he llorado de tristeza al ver a aquellos hermanos que yo tanto amé y que los sigo amando todavía blasfemar en contra del Espíritu Santo. Eso lo podría esperar tal vez de un borracho, de un marihuano, allá en una cantina, en un lugar de lo peor. Pero no de un predicador desde el púlpito de una iglesia. No de un pueblo comprado a precio de sangre. Y sin embargo, mis hermanos, esta cantidad de personas representan a las vírgenes insensatas. Las bodas del Cordero están a la vuelta de la esquina. Yo creo, junto con otros muchos hermanos en Cristo, compañeros de ministerio alrededor del mundo, yo creo que las bodas del Cordero ya están a la vuelta de la esquina. Y las bodas del Cordero van a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Quién va a estar en esas bodas? Solamente la iglesia que ha representado a las vírgenes prudentes. La iglesia que sigue preocupándose por el aceite que es el Espíritu Santo en sus vidas. La iglesia que sigue orando, ya sea de rodillas, o sea de pie, o sea sentado, porque por la edad, por los problemas de salud, algunas personas tienen rodillas malas como las tengo yo, ¿verdad? Como sea, pero en oración, mis hermanos. Ahora, esto no quiere decir que usted pase las noches en vela, no. Llega la noche y duerma. Pero cuando usted se acuesta y cuando usted se levanta, tiene que hacerlo meditando, orando en su corazón. Si no puede hacerlo inmediatamente allí. A Dios, Señor. Como dijo el salmista, no me quites tu Santo Espíritu. Renuévame. Devuélveme el gozo de tu salvación. Aleluya.
Está en Salmo 51, versículo 10 al 12. También es un salmo hermoso. Dice, el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aleluya. Oiga, cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, arrepintiéndose de sus pecados, había un gozo, una alegría que no cabía en su pecho y a toda la gente le quería contar. Así me pasó a mí. Yo soy hijo, como les digo, hijo, nieto y bisnieto de cristianos, pero llegó el momento en que yo ya era consciente de mis actos y yo tuve que arrepentirme de mis pecados. Pero, ¿dónde está ese gozo? ¿Dónde está el Espíritu, el que es el tipo del aceite, el Espíritu Santo en su vida? La razón, mis hermanos, por la cual estamos hablando esto cada domingo, a veces 2 veces por semana o 3 veces por semana, según, es porque el Señor, cuando me llamó al ministerio, me llamó a predicar su palabra. Tal vez ahora ya no puedo andar viajando, predicando en estadios, en lugares abiertos, en iglesias, aquí y allá, ¿verdad? Todo tiene su fin. Pero gloria sea el Señor por la ciencia, porque todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Entonces, el plan de Dios era y es que la ciencia se use para su honra y su gloria. Lamentablemente el hombre la está usando para otras cosas. Pero en este caso el Internet es algo precioso. Puede llegar a usted sin tener que viajar allá, ¿verdad? Y usted puede llegar a mí sin tener que viajar hacia acá. Esa es la razón por la cual estamos predicando. Dios me llamó a predicar. Y yo quiero que el día en que el Señor, ya sea que me llame a su presencia, puede ser esta noche, puede ser en un rato, puede ser ahora que me hagan la operación. Yo no sé, ¿verdad? Yo no tengo miedo, yo sé en quién he creído. Pero el día que el Señor me llame a su presencia o que Cristo Jesús venga en las nubes, yo quiero estar listo para irme con Él. Amén. Y cuando Él me pregunte, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Yo no voy a decir, Señor, yo no sé cuántas almas fueron salvas, ni cuántos enfermos fueron sanos. Mi trabajo no era ese. El trabajo era de tus ángeles. Ellos lo contaron. Aleluya, mi alma te alaba. Qué hermoso va a ser, mis hermanos. La iglesia tiene que despertar. Las vírgenes tienen que llenar sus lámparas de aceite, mis hermanos, para estar listas, para que la iglesia esté lista a la hora que Cristo Jesús venga por nosotros, por su iglesia. Amén. Y yo no estoy regañando a nadie. No quiero tampoco que nadie se sienta ofendido. Tengo mis notas llenas de citas bíblicas, llenas. No quiero aburrirlos, por supuesto, pero yo me preparo de acuerdo a como el Señor me da para que me prepare para hablarles a ustedes. Amén. Y si usted está triste, si no sabe qué pasó con su salvación, si no sabe qué pasó con el gozo de su salvación, si la tristeza o el abandono ha llegado a su vida, el Señor está siempre listo para escucharlo. No tiene que ir con el obispo de la iglesia, con el superintendente o con el, no sé, pues ya el cura párroco no, porque ya somos cristianos, pero con ninguna autoridad. Usted mismo puede llegar al Señor. Y si no, pues ahí están sus pastores, sus hermanos en Cristo, o hábleme a mí, mándeme un mensaje y oro junto con usted. Amén. Mis hermanos, quiero decirles y reiterarles, les amo en el amor del Señor. Suscríbase a nuestro canal de YouTube
Comparta estas predicaciones. Pónganos un like. Y vamos juntos al encuentro del Señor, con nuestras lámparas llenas de aceite. Amén. Padre, en el nombre de Cristo, llego delante de ti, Señor. He hablado lo que me diste para tu pueblo. Bendice a cada uno de aquellos, donde quiera que se encuentren, Señor. Bendice a sus familias y sana cualquier enfermedad que hubiera en ellos. En el nombre glorioso de Cristo, te lo pido. Amén. Dios los bendiga, hermanos. La próxima semana, si el Señor así nos lo permite.